Durante el fin de semana, más de 100 personas fueron arrestadas en Wisconsin. El FBI ha creado una nueva unidad especializada dedicada a este problema. Los investigadores no pueden explicar por qué el sureste de Wisconsin está tan activo en el negocio del tráfico sexual infantil. Wisconsin se ha convertido recientemente en el último campo de batalla de la guerra de Estados Unidos contra los traficantes de niños. 24 detenidos, múltiples víctimas rescatadas y una red criminal transnacional completamente desarticulada. Estos delincuentes creían que podían explotar a los niños de Wisconsin sin consecuencias. Se equivocaron. Así es como ASI y sus socios federales acaban de demostrar que los niños estadounidenses están protegidos sin importar dónde intenten esconderse los depredadores. Antes de continuar, asegúrate de pulsar el botón de suscripción, ya que eso financia todo el esfuerzo que hay detrás de estos vídeos. Durante décadas, a los estadounidenses se les ha dicho que la trata de personas es un problema lejano, algo que ocurre en las principales ciudades costeras o en países extranjeros. Pero el 25 de septiembre de 2025, agentes federales destrozaron esa ilusión cuando llevaron a cabo una operación a gran escala en el condado de Manitoba, Wisconsin, arrestando a 24 personas vinculadas a una red transnacional de tráfico de personas y drogas. Esto no fue simplemente otra operación de control migratorio. Fue la culminación de una investigación basada en inteligencia, impulsada por la valentía de las víctimas de trata, muchas de ellas niñas, que encontraron la fuerza para denunciar su explotación. Sus testimonios dieron lugar a una de las respuestas federales más coordinadas jamás vistas en el corazón de Estados Unidos. 6 agencias federales unieron fuerzas en un ataque coordinado contra depredadores que creían estar fuera del alcance de la justicia. Estas detenciones envían un mensaje claro a las redes de trata de personas en todo el mundo. No existe refugio seguro para quienes explotan a los niños. Ni siquiera en las tranquilas comunidades rurales de Wisconsin. Por muy lejos que esté de la frontera, por muy aislada que parezca de las redes criminales, todas las ciudades estadounidenses se encuentran ahora bajo el escudo protector de las agencias federales decididas a eliminar la amenaza del tráfico de menores. El condado de Manitowoc, Wisconsin, con sus pintorescas vistas al lago y sus unidas comunidades agrícolas, parece un escenario improbable para una red criminal transnacional. Con una población de poco más de 80.000 habitantes, repartidos en pequeños pueblos y zonas rurales, representa la quinta esencia del corazón de Estados Unidos. Trabajadores, centrados en la familia y tradicionalmente a salvo de los problemas que aquejan a los principales centros urbanos. Sin embargo, fueron precisamente esas cualidades las que lo hicieron atractivo para los traficantes. En las comunidades donde la confianza es alta y la sospecha baja, las organizaciones criminales encontraron una oportunidad. Explotaron la apertura inherente de la América rural, contando con que los residentes no esperarían ni buscarían sofisticadas operaciones de tráfico en su entorno. La investigación reveló que no se trataba de un caso de delincuentes locales actuando de forma aislada. Se trataba de una red sofisticada con conexiones internacionales, en particular con Centroamérica. Varios de los detenidos habían sido deportados previamente, entre ellos José Arelario Moreno Portillo de Honduras, quien había sido expulsado de Estados Unidos en agosto de 2020, solo para regresar y ser arrestado por agresión sexual a un menor en mayo de 2025. Otros integrantes de la red incluían a Abraham Maldonado Almanza de México, condenado por robo de identidad, y a Ro Francisco Monroy Oralana de Honduras, condenado por atropello con fuga y múltiples infracciones de tránsito. La red de trata se estableció explotando necesidades económicas legítimas de la comunidad. El condado de Manito alberga más de 100.000 cabezas de ganado lechero, con granjas que van desde pequeñas explotaciones familiares hasta grandes empresas comerciales con miles de animales. La constante necesidad de mano de obra de la industria láctea creó oportunidades para que los traficantes colocaran a las víctimas en trabajos aparentemente legítimos, controlando al mismo tiempo sus movimientos, ingresos y vidas. Lo que hace que este caso sea particularmente preocupante es cómo los traficantes se integraron en el tejido de la comunidad. No operaban desde almacenes oscuros ni edificios abandonados, sino dentro de la vida cotidiana de la zona rural de Wisconsin.
Algunos trabajaban en granjas lecheras, otros en pequeños negocios, mientras construían una infraestructura criminal que traficaba con personas y drogas. No solo trajeron víctimas a Wisconsin. Crearon una ruta que podía transportar personas y drogas por todo el medio oeste utilizando la extensa red de carreteras de la región, y lo que parecía estar protegido por sus valores y tradiciones puede ser blanco de sofisticadas organizaciones criminales que ven vulnerabilidad en lugar de virtud en el corazón de Estados Unidos. El avance decisivo en el caso no provino de una vigilancia sofisticada ni de agentes encubiertos, sino del coraje de las propias víctimas, muchas de ellas niños que encontraron la fuerza para hablar sobre su explotación. Durante los interrogatorios del FBI, estos jóvenes supervivientes proporcionaron información crucial que reveló el alcance y la estructura de la red de trata que operaba en el condado de Manito. Para muchos de estos niños, denunciar significó superar no solo el miedo a sus traficantes, sino también las barreras culturales y lingüísticas, el desconocimiento de las fuerzas del orden estadounidenses y el trauma de su explotación. Sin embargo, hablaron. Y al hacerlo, se convirtieron no solo en víctimas, sino en héroes en la lucha contra la trata de personas en el corazón de Estados Unidos. Los testimonios revelaron patrones de explotación que habían sido cuidadosamente ocultos a la comunidad. Los niños que fueron traídos a Wisconsin bajo falsas promesas de educación o trabajo legítimo, se encontraron atrapados en situaciones de explotación sexual o trabajo forzado. Sus movimientos fueron restringidos, sus comunicaciones monitoreadas y sus ganancias confiscadas por personas que mantenían el control mediante amenazas de violencia o deportación. Lo que hizo que estas entrevistas fueran particularmente valiosas fue la información detallada que proporcionaron sobre la estructura de la red. Las víctimas podían identificar no solo a sus tratantes inmediatos, sino también sus conexiones con operadores de nivel superior, casas seguras, métodos de transporte y sistemas de comunicación. Esta información permitió a los investigadores federales mapear toda la organización criminal en lugar de limitarse a identificar actos delictivos aislados. Los especialistas en víctimas del FBI desempeñaron un papel crucial en este proceso, creando entornos seguros donde los niños traumatizados podían hablar sin temor a ser juzgados o a represalias. Estos especialistas, formados en técnicas de entrevistas sensibles al trauma, sabían cómo recabar información crucial sin retraumatizar a los supervivientes que ya habían sufrido abusos inimaginables. Las entrevistas también pusieron de manifiesto la intersección entre las operaciones de trata de personas y de narcotráfico. En algunos casos, las víctimas fueron obligadas a participar en la operación, que no se limitó al condado de Manito. Las víctimas describieron haber sido trasladadas entre diferentes lugares en varios estados, lo que indica que lo que parecía ser un problema local era en realidad parte de una organización criminal mucho mayor con alcance regional o incluso nacional. El coraje de estos jóvenes testigos no solo proporcionó las pruebas necesarias para la acción federal, sino que demostró la verdad fundamental del trabajo contra la trata de personas, que las víctimas, cuando reciben apoyo y se les cree, se convierten en el arma más poderosa contra las redes que las explotaron. Su testimonio los transformó de objetos de explotación en agentes de justicia. Sus voces se convirtieron en el catalizador de una de las operaciones federales más significativas en la historia reciente de Wisconsin. La magnitud de la respuesta federal a la red de trata de personas del condado de Manitoba no tenía precedentes en las zonas rurales de Wisconsin. 6 agencias federales coordinaron la operación del 25 de septiembre. Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, Oficina Federal de Investigación, FBI, Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Administración para el Control de Drogas, DEA. Y Servicio de Impuestos Internos, IRS. Esto no fue solo una demostración de fuerza. Fue una demostración de la seriedad con la que las autoridades federales tomaron la amenaza identificada a través de los testimonios de las víctimas. Cada agencia que se incorporó a Estados Unidos no solo opera en los lugares previstos, sino allí donde coinciden la vulnerabilidad y la oportunidad. Los resultados fueron inmediatos y significativos. 24 detenciones. La incautación de pruebas que vinculan la operación con organizaciones criminales internacionales y el desmantelamiento de redes de tráfico de personas y drogas que habían operado sin ser detectadas durante años.
Pero quizás más importante que estos resultados tangibles fue el mensaje enviado a las redes de trata de personas en todo el país. No hay comunidad demasiado pequeña, ni lugar demasiado remoto, que pueda escapar a la atención federal cuando se trata de explotación infantil. Una vez que se disipó el polvo tras la operación del 25 de septiembre, quedó claro el impacto total de lo que se había logrado. 24 personas vinculadas a una red transnacional de trata de personas y narcotráfico se encuentran bajo custodia, enfrentando cargos que van desde violaciones de inmigración hasta agresión sexual a un menor. Pero más importante que las detenciones era lo que representaban. Justicia para las víctimas que sufrieron en silencio y seguridad para una comunidad que, sin saberlo, había estado dando cobijo a depredadores. Entre los detenidos se encontraba José Arario Moreno Portillo, un ciudadano hondureño que había sido deportado en agosto de 2020, pero que regresó ilegalmente y fue arrestado por agresión sexual a un menor en mayo de 2025. Su caso ejemplifica cómo las redes de trata a menudo involucran a individuos con antecedentes de violencia sexual contra menores, no a delincuentes oportunistas, sino a depredadores que buscan deliberadamente acceder a niños vulnerables. Otro detenido, Abraham Maldonado Almanza, de México, había sido condenado por robo de identidad, un delito que en el contexto de las operaciones de trata de personas a menudo facilita la creación de documentación falsa para las víctimas. Roel Francisco Monroy Oralana, de Honduras, tenía antecedentes penales por atropello con fuga y múltiples infracciones de tráfico, lo que pone de relieve las diversas actividades delictivas que suelen acompañar a las operaciones de trata de personas. Las detenciones no solo tenían como objetivo eliminar a individuos peligrosos de la comunidad. Su objetivo era desmantelar una infraestructura criminal. Cada persona detenida representaba un eslabón en una cadena que había permitido la explotación de personas vulnerables, en particular niños. Al eliminar estos enlaces, las autoridades federales atacaron la capacidad operativa de toda la red. Para las víctimas, las detenciones representaron más que justicia. Marcaron el inicio de la recuperación. En el programa On Your Side les mostramos recientemente una operación encubierta que rescató a niños de traficantes de personas. La operación estableció un récord en Estados Unidos al rescatar a 60 niños de situaciones peligrosas y, al mismo tiempo, arrestar a 8 personas acusadas de poner a los niños en situaciones terribles. Esta noche, les llevamos al siguiente paso en la recuperación de estos niños. Nos acompaña Jeff Patterson, del Canal 8 de Noticias. Él vive en Tampa con eso. Jeff, sacar a los niños de estas terribles situaciones en las que algunos han sido vendidos para la explotación sexual es un resultado impresionante de esta operación de 2 semanas, pero no es el final de la historia para muchos de estos niños. Algunos también han sufrido abusos. Algunos se han vuelto adictos a las drogas y todos necesitan ayuda. Nuestras cámaras estuvieron presentes cuando un grupo operativo liderado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos rescató a niños de situaciones peligrosas. En un periodo de 2 semanas en los condados de Hillsborough, Pengis y Pasco, se recuperaron 60 niños. A veces se toma de moteles anodinos como este en Canlas Park. Pero para los niños rescatados, esta no es el final de la historia. En cierto modo, esto es solo el comienzo. De hecho, tenemos hijos que viven aquí a tiempo completo. Deborah Charles es supervisora de Children's Home Network. Ella pasó un tiempo en el centro de acogida, el primer paso para los niños rescatados de lugares peligrosos por el Grupo de Trabajo de Alguaciles de Estados Unidos. Algunos de los niños son traídos aquí. No podemos mostrarles los rostros de los niños rescatados, pero muchos conocerán a alguien como Stephanie Turner. Provengo de un entorno de trata de personas, por lo que fui víctima de trata durante aproximadamente 13 años. Ella sabe por experiencia propia a qué se enfrentarán ahora los niños rescatados por esta operación. No tengo que preocuparme constantemente por si van a comer o cuándo van a comer. Ya sabes quién viene a verlos, así que ahora están a salvo. Y luego, simplemente su proceso de sanación, que va a ser bastante largo para estos niños. Los servicios federales de atención a las víctimas se desplegaron de inmediato para brindar apoyo y conectar a los sobrevivientes con atención médica, asesoramiento, vivienda segura y asistencia legal para las víctimas infantiles.
Los servicios especializados abordaron tanto su trauma inmediato como sus necesidades a largo plazo de estabilidad y recuperación. El impacto en la comunidad se extendió más allá de aquellos directamente afectados por la trata de personas. La operación sirvió como una llamada de atención para el condado de Manitoba y comunidades similares en todo el corazón de Estados Unidos. Las autoridades federales han dejado claro que esta operación no es un punto final, sino un comienzo. La información recabada durante las detenciones ya se está utilizando para identificar redes de tráfico relacionadas en otros lugares. Para los niños cuyo valor hizo posible esta operación, las detenciones representan una validación de sus experiencias y de su valía. Hablaron. Les creyeron. Y todo el poder de las fuerzas del orden federales respondió a su petición de ayuda. Al hacerlo, no solo consiguieron justicia para sí mismos, sino también protección para innumerables víctimas potenciales que ahora nunca experimentarán el trauma de la trata de personas. Dado que esta red ha sido desmantelada, las autoridades califican esta operación como un punto de inflexión en la protección de los niños estadounidenses, demostrando que las agencias federales se coordinarán a todos los niveles para eliminar las redes de trata de personas. La exitosa coordinación de 6 agencias federales demuestra que, cuando se trata de proteger a los niños, los límites jurisdiccionales y las rivalidades entre agencias quedan en segundo plano ante la misión compartida de llevar a los traficantes ante la justicia. La operación en Wisconsin establece un nuevo modelo para abordar la trata de personas en las zonas rurales de Estados Unidos. Una que reconozca las vulnerabilidades únicas de estas comunidades al tiempo que pone en práctica todos los recursos de las fuerzas del orden federales. Reconoce que, si bien la trata de personas puede tener un aspecto diferente en el condado de Manitoba que en las grandes ciudades, merece la misma respuesta integral. Y quizás lo más importante es que envía un mensaje de esperanza a las víctimas que aún se encuentran atrapadas en situaciones de trata de personas en todo el país. No te hemos olvidado. Su explotación no es invisible. Y cuando encuentres el valor para hablar, los organismos policiales más poderosos del país estarán listos para actuar en tu nombre. ¿Apoya usted a ASI a la operación de protección infantil del FBI en Wisconsin? ¿Deberían destinarse más recursos federales a la lucha contra la trata de personas en las pequeñas ciudades de Estados Unidos? Comparte tu opinión en los comentarios.